cavidad oral y cáncer de tiroides. Primero, como ya saben, vamos a resolver lo que es el pasito de la semana pasada, que fue sarcomas, que la mayoría sacaba un notón ya, sorprendentemente, de verdad son muy cracks todos. Un notón así de 16, 20, son demasiado cracks ustedes, chicos. Entonces, por favor, participen, please, para no hablar yo solita, solo en esta parte, de ahí lo demás no hay problema, si es que no saben, igual lo pueden hacer por chat. Entonces, chiquitos, ya. Empezamos con esta pregunta. Respecto al origen de los sarcomas, señale la alternativa correcta. ¿Cuál marcaron ustedes, chicos? La C. La C. Sí, perfecto, exactamente. Esa es la respuesta correcta y no se vayan a olvidar, les voy a volver a mencionar, dependiendo de la localización del tumor, cómo se llama el cáncer, ¿ok? Si es que se localiza en el hueso, va a ser osteosarcoma. Si es que se localiza en el tejido graso, acuérdense de la lipoescultura, lipoplastía, lo que ustedes quieran, la cirugía estética. Entonces sería liposarcoma. Entonces, por eso esta es la correcta. De ahí, si se localiza en el nervio, se va a relacionar con los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, y estos van a estar asociados en lo que son las manchas café con leche, acuérdense de su desayuno, y esto asociado con lo que es la enfermedad de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis tipo 1. También existe neurofibromatosis tipo 2, pero en la 2 no se va a presentar lo que son las manchas café con leche, así que no se olviden de eso. Luego, si aparece en el músculo, se va a denominar rhabdomiosarcoma o leiomiosarcoma. Y por último, si aparecen los vasos sanguíneos, ¿alguien se acuerda cómo se iba a llamar? Angiosarcoma. Ajá, perfecto, exactamente. Relaciónelo con angiogénesis, angiosarcoma. Entonces ya se acuerdan de eso. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento de elección para liposarcomas? Preguntona. ¿Cuál marcaron? Cri, 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 cri. ¿Cuál marcaron, chicos? Un voluntario por chat o cojo víctima. Ya, no se preocupen, yo se los voy a decir. En este caso, el tratamiento de elección para el liposarcoma va a ser la cirugía. No se olviden de eso. La cirugía, que es la resección local amplia. Sin embargo, si es que es por así decirlo, un tumor en una localización un poco inoperable, un poco por ahí que vamos a proceder con lo que es la quimioterapia neoadyuvante y luego con la resección de la cirugía. Entonces, esa también sería una alternativa siempre y cuando les hubiera dicho que el tumor es en una localización un poco inoperable. Pero en sí, el tratamiento de elección del liposarcoma, no se olviden que va a ser la cirugía con resección local amplia, no se olviden de eso. Ahora, en la siguiente de aquí, dice, las manchas color café con leche, que son características de la enfermedad de von Recklinghausen, son un factor de riesgo para desarrollar. ¿Cuál marcaron ustedes, chicos? La B. ¿La D? D. D, perfecto, exactamente. Tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Siempre que vean una mancha café con leche, acuérdense de su desayuno, piensen en la enfermedad von Recklinghausen y esto va a dar un tumor maligno de la vaina del nervio periférico y también en una neurofibromatosis tipo 1. No se olviden de eso. Luego, siguiente, dice, respecto a los sarcomas, es correcto. Eso es un poco de lo que viene a ser la incidencia que sí viene en su examen, así que igual deben leerla. ¿Cuál marcaron aquí, chicos? Puede estar entre estas dos, ¿ya? Por lo mismo que dice el mismo porcentaje. La C. Exactamente. El 76% se presenta en lo que son los tejidos blandos y el 24% ya se iba a presentar en lo que son los tejidos óseos. Entonces no se olviden de eso. Aquí no sería 76, sino 24. Si hubiera sido 24, esa sería la respuesta correcta. Y para mencionar que en sí los sarcomas va a ser más frecuente en lo que son los varones, no en las mujeres, sino en los varones. Y bueno, esto aquí ya es un relleno. Y por último dice, son tumores benignos altamente recurrentes. ¿Cuál, chicos? La D. Es la A, en este caso es la A. Son las fibrostocitosis agresiva, es la fibrostocitosis agresiva. Y estos de aquí van a ser tumores que son benignos, pero que van a estar catalogados dentro del grupo de los sarcomas porque son neoplasias altamente recurrentes. Pero en sí, no se olviden
que el más frecuente de los sarcomas sí va a ser el que mencionó su compañera. Quizás por ahí te habrás como que confundido un poquito. Ese es el más frecuente, pero este va a ser el altamente recurrente, por así decirlo. Este es el más frecuente en la edad adulta, pero el de acá, el fibrostocitosis agresiva, va a ser el altamente recurrente. Y no se olviden que que este de aquí va a ser un tumor benigno, pero igual va a estar dentro de los sarcomas porque es altamente recurrente. Entonces, todo claro hasta ahí, chicos, para ya pasar al tema de hoy. Sí, 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 no, no, no. Sí, sí. Reacciones, please. Ya veo un like, perfecto. Entonces pasamos al tema de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre dos cánceres, el de la cavidad oral y el de tiroides. Primero vamos a empezar por el de la cavidad oral. En sí, para darles así en líneas generales, estos dos temas, pucha, a mí me vino que una pregunta en el parcial, entonces igual le he puesto en el pasito, entonces tienen que estar atentos porque la pregunta está ahí, la que me vino en el pasito. Y nada, una pregunta o máximo dos, pero de cualquiera de estos dos temas. No preguntan mucho, entonces vamos a empezar. Ok. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del cáncer de la cavidad oral. Este de aquí, según la OMS en el año 2010, ocupó lo que es el 7º lugar a nivel mundial y se reportaron en este año lo que viene a ser más de 200.000 cánceres de la cavidad oral, de los cuales la mitad, es decir, 100.000, terminaron en lo que es el fallecimiento del paciente. Entonces está al 7º nivel mundial y en el 2010 se reportaron más de 200.000 casos. No se olviden de eso. Ahora, con respecto a lo que es en sí ya la introducción de este cáncer, la cavidad oral va a comprender lo que son los tumores primarios que se pueden localizar ya sea en la lengua oral, es decir, los 2/3 anteriores de la lengua sobre todo, la parte anterior. Luego también puede localizarse un tumor en la cavidad oral en lo que es el suelo de la boca, el trígono retromolar, el reborde alveolar, que es esta zona en donde están todos tus dientes, la parte de arriba y la parte de abajo, eso se llama el reborde alveolar. Luego también el paladar duro, la parte de encima, de arriba, y luego la mucosa de las mejillas. Y en relación con lo que viene a ser la incidencia de los cánceres de la cavidad oral, los más frecuentes van a estar relacionados con el carcinoma epidermoide en un 90%. Estos se van a originar a partir de lo que es el epitelio de la mucosa de la cavidad oral, obviamente. Y obviamente el 10% restante corresponde con lo que son los sarcomas y los tumores de glándulas salivales menores, como es el caso del adenoide quístico y el carcinoma mucoepidermoide. Pero no se olviden que lo más importante aquí es que el 90% va a ser un carcinoma epidermoide. No se olviden de eso. Entonces ahora vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo para desarrollar cáncer oral, de la cavidad oral. El principal factor de riesgo va a ser el tabaquismo. No se olviden de eso. Este va a ser el número 1. Y también otro factor de riesgo va a ser el consumo prolongado de bebidas alcohólicas. En sí, este no va a ser un factor carcinogénico, pero sí va a potenciar lo que viene a ser la acción del tabaquismo, o sea, del tabaco. Entonces, si consumimos estos dos en conjunto, mucho mayor factor de riesgo para desarrollar lo que viene a ser cáncer de cavidad oral. Pero no se olviden que el principal va a ser el tabaquismo. Luego también otro factor de riesgo es la higiene bucal deficiente, como podemos ver aquí a Dora. Obviamente si tenemos una mala higiene bucal, pueden aparecer lo que son infecciones en la cavidad oral y de ahí obviamente desencadenar lo que es un cáncer. Luego también la irritación focal por postizos, es decir, por prótesis dentales, también va a ser un factor de riesgo, porque estas pueden producir lesiones crónicas que van a tener una transformación maligna con el tiempo, es decir, va a pasar de una metaplasia a una displasia y de ahí generar lo que es un cáncer, ¿no? Y con respecto a lo que es la incidencia de la edad y el sexo, esta se relaciona en un 90% de los cánceres con las personas mayores de 40 años y va a estar más frecuente relacionado con lo que son los varones. Varones. Es un emoji de varones, pero no se nota muy bien por el bigotito. Ya. Entonces, con respecto a las manifestaciones clínicas que va a presentar lo que es el cáncer de la cavidad oral, vamos a tener dos principalmente, que son lesiones premalignas, que tenemos que tenerlas en consideración, porque si estas aparecen hay que tratarlas, obviamente, para poder evitar un futuro cáncer. Y estas dos van a ser la leucoplasia y la eritoplasia, sobre todo. Van a haber más, pero estas son las principales.
La leucoplasia, como podemos ver aquí, va a ser lo que es una placa blanquecina de mucosas que no se va a desprender con el rascado. Es decir, lo van a rascar y todo, pero no se va a desprender, va a seguir ahí. Y esta suele aparecer debido al tabaquismo. Y como ya les mencioné, el tabaquismo va a ser el principal factor de riesgo. Y esta va a ser una lesión premaligna, que puede evolucionar a lo que es un carcinoma epidermoide, que como les mencioné, va a ser el más frecuente, en un 90%. No se olviden de eso. Y luego tenemos a la eritroplasia. Aquí podemos ver lo que son lesiones rojas, un poco aterciopeladas, de bordes, por así decirlo, un poco irregulares, pero están bien definidos, como pueden ver aquí. Están bien definidos, porque se ve la lesión y se ve la piel sana. A eso se refiere con bordes definidos. Y en este caso, la eritroplasia de aquí, discúlpenme, va a tener un mayor riesgo a desarrollar lo que es un cáncer que la leucoplasia. Entonces, este va a ser más importante detectarlo para poder tratarlo, ¿no? Porque tiene mayor riesgo. Pero no se olviden que las dos lesiones premalignas va a ser la leucoplasia y la eritroplasia. Ahora, como ya mencionamos, estas dos, la eritroplasia y la leucoplasia, van a ser lesiones premalignas. Y ahorita vamos a hablar de qué manifestaciones clínicas da cada tumor según su localización que mencionamos aquí al inicio, que ya sea en el suelo de la boca, en el trígono retromolar, en el reborde alveolar, entre otros. Ahorita lo vamos a mencionar cada una de sus manifestaciones clínicas. Entonces, si se localiza en lo que es la lengua oral, se puede observar lo que es una irritación local de la mucosa o también una masa, es decir, el tumor en sí, y este tumor se puede ulcerar, se puede llegar a infectarse y también puede doler, obviamente, por la infección. También va a haber un olor o un sabor desagradable que se puede asociar con lo que es la infección. Y en los casos en los que hay dolor, este puede ser local o también referido. Y cuando es referido, sobre todo se va a dar a lo que es el oído del mismo lado de la lesión. Es decir, si me sale una lesión, un tumorcito o una neoplasia en lo que es la lengua de la parte derecha, el oído derecho también me puede doler. Y así de la misma forma del otro lado. Y en el caso hay infiltración a músculos, puede haber problemas con lo que es el transporte del bolo alimenticio y del habla, porque obviamente si va a afectar los músculos de la lengua no vamos a poder deglutir el bolo y tampoco vamos a poder hablar de manera adecuada. Y bueno, si se localiza en lo que es el suelo de la boca, se puede observar lo que son alteraciones localizadas en la mucosa aquí y a menudo se va a relacionar con lo que es la leucoplasia, que no se olviden que es una lesión premaligna que ya se las mencioné, que es esta de aquí, la parte blanquecina. Aquí podemos ver. Entonces también puede percibirse como lo que es una masa, como el propio tumor. Y en el caso de que haya lo que es extensión local, puede existir lo que es una masa submandibular, también obstrucción de los conductos submaxilares, con la posterior, obviamente, hipertrofia glandular, porque obviamente las glándulas submaxilares se van a encargar de producir la saliva. Entonces, si es que se obstruye debido a un tumor que está comprometiendo estos conductos, obviamente se va a quedar la saliva ahí y va a empezar a crecer la glándula. También puede haber lo que es invasión de la mandíbula o de la parte bucal de la lengua en el caso de que haya extensión local de un tumor del suelo de la boca. Ok. Ahora, pasando con lo que es la localización de la mejilla, vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Sobre todo en los estadios iniciales va a ser asintomático, es decir, no va a producir ningún síntoma. Pero ya con el pasar del tiempo y si no recibe un tratamiento o un diagnóstico oportuno, obviamente ya va a empezar a presentar síntomas. Y uno de ellos viene a ser la ulceración, que puede causar obviamente dolor local. Luego tenemos lo que es la obstrucción del conducto de Stenn, que puede ser el origen de una hipertrofia parotidia dolorosa. Eso también va a ser una manifestación clínica de lo que es un tumor localizado en la mucosa de la mejilla. Y si es que hay una extensión local del tumor, este puede causar trismo. ¿Alguien sabe qué es el trismo? Trismo. Trismo. ¿A alguien se le ocurre? Una mano levantada. Ya, chicos. Mariani, a ver. ¿Al abrir la boca o algo así? Sí, exactamente, perfecto. Va a haber lo que es una dificultad y también dolor al abrir la boca. Entonces, esta va a ser una manifestación característica. Obviamente, si está en las mejillas, no vas a poder abrir bien la boca, ¿no? Y te va a dar lo que es el trismo. Y en este caso, ahora pasamos con lo que son la localización de los tumores en el reborde alveolar. Como les mencioné, es todo esto donde se localizan tus dientes.
Toda esta zona donde están tus dientes, la parte de encimita es el reborde alveolar, todo eso, todo eso. Entonces, los tumores que aparecen en esta zona se pueden apreciar como alteraciones de la mucosa local, que van a estar acompañadas sobre todo de lo que son la leucoplasia, que ya les mencioné que es una lesión premaligna, de una eritroplasia, también es una lesión premaligna, que es de color rojiza, sangrado y también dolor. Y los tumores más extendidos en este caso, como obviamente van a estar en esta zona de los dientes, puede causar lo que es una pérdida de la pieza dental, porque obviamente si empieza a crecer, a crecer, a crecer, va a ir botando el diente hasta que se pierda. Y también puede haber interferencias con el uso de dentaduras postizas, porque obviamente si crece va a haber un desnivel ahí y no se va a poder colocar bien la dentadura del paciente. También puede haber hemorragia o dolor. Y en estadios avanzados, el hueso subyacente puede estar invadido, por así decirlo, el hueso maxilar, cualquier otro hueso que esté cerca, ¿no? Y luego tenemos lo que viene a ser la localización en el trígono retromolar. Perdón. Y también, la misma forma que la mucosa de la mejilla, puede causar trismo. No se olviden de estos dos. Y en este caso va a afectar, si afecta lo que es el espacio pterigoideo mandibular y también afecta lo que son los músculos pterigoideos y el buccinador, que es este de aquí, que te permite silbar, como dato curioso. Y luego si se localiza en lo que es el paladar duro, sobre todo va a invadir lo que son los huesos cercanos que se encuentran al paladar duro, y estos van a causar síntomas similares a los subtipos anteriormente ya mencionados. Entonces, chicos, ¿todo claro hasta ahí con las manifestaciones clínicas dependiendo de la localización? Sí, no, sí, no. Sí. Reacciones, please, chicos. Para saber que sí me han entendido o quieren que repita. Ya, perfecto. Veo un like y un corazoncito. Los TKM. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Ya. Bueno, en cuanto al diagnóstico de este cáncer, es relativamente directo, porque en sí los pacientes ya suelen presentar los síntomas cuando llegan a consulta y signos característicos, ¿no? Como viene a ser el tumor o la masa de por sí. Y obviamente este tumor va a ser visualmente apreciable por el médico y también palpable con facilidad. Y bueno, para esto, para el diagnóstico del cáncer de la cavidad oral, va a ser muy importante lo que es la clínica, es decir, el examen físico y también lo que es la historia clínica. Se debe preguntar al paciente sobre los síntomas que tiene, de repente si es que tiene lo que es un dolor en alguna parte de la cavidad oral, si es que presenta alguna lesión, porque eso nos hace sospechar de que puede tener una leucoplasia, una eritroplasia. Entonces si estamos ante una lesión premaligna, la podemos tratar para que no evolucione a lo que es un cáncer, ¿no? Y también preguntarle si es que ha tenido sangrado, entre otros signos que ya hemos mencionado. Y con respecto al examen físico, este debe ser bien exhaustivo, ya que nos va a permitir determinar en dónde está localizado y obviamente poder identificar las manifestaciones clínicas. Y a través de la palpación vamos a poder ver la extensión del tumor que tenga. El examinar también los bordes de la tumoración nos va a permitir aproximarnos a la profundidad que tiene este tumor y obviamente para poder saber en qué estadio clínico se encuentra el paciente. Y con respecto a lo que son el diagnóstico de imagen, tenemos a la tomografía y a la resonancia, que van a ser de muchísima ayuda. Con respecto a la tomografía, esta se va a indicar si es que queremos ver una infiltración ósea. No se olviden de esto, infiltración ósea. Y una resonancia magnética si es que hay una infiltración profunda a lo que son tejidos blandos. Tejidos blandos, resonancia magnética, y tomografía, infiltración ósea. No se olviden de eso. Y asimismo también la ecografía de cuello nos va a permitir determinar si es que hay lo que es la presencia de metástasis ganglionar oculta, y si es que no se puede palpar, podemos solicitar lo que es una resonancia magnética, y aquí también podemos hallar ese tipo de metástasis. ¿Okay? Y por último, lo más importante, no se vayan a olvidar de esto. La principal prueba diagnóstica para el cáncer de la cavidad oral va a ser la biopsia. Biopsia. Ya que esto nos va a permitir determinar el tipo y subtipo histológico, y con esto vamos a poder brindar también un tratamiento dirigido más adecuado para el paciente. Entonces no se olviden, la biopsia va a ser el principal método diagnóstico, pero la tomografía y la radiografía también va a ser de muchísima ayuda. Pero el principal, la biopsia. Ahora, con respecto al estadiaje, aquí vamos a ver el famoso TNM que ya lo hemos visto en todas las clases y lo van a seguir viendo. Entonces el T era el tamaño del tumor, la N era la diseminación a ganglios y la M la metástasis. Y esto nos va a permitir para determinar lo que es el estadio de la enfermedad y obviamente poder tener un mejor tratamiento.
Entonces, esta tablita de acá es importante que se la recuerden, aunque no viene, pero para un futuro, ¿no? Entonces, si tiene un T1 en una etapa 1, vamos a tener un tumor menor o igual a 2 centímetros en su dimensión más grande, sin extensión extraparenquimatosa. Aquí lo más importante que recuerden para que lo relacionen es que si dice 0, como se les ha mencionado en anteriores clases, es porque significa un no o un sí. Entonces, si dice N0 es o un sí, no sí, sí. Entonces, si dice N0, N que era diseminación a ganglios. Y si dice 0 es sin o no. Entonces, no hay diseminación a ganglios. Y así sucesivamente para que ustedes se vayan acordando, ¿ok? Entonces, no lo voy a leer porque así es un poquito de memoria para que ustedes se puedan acordar para el parcial, pero es importante que lo revisen en su casita. Entonces, al momento de nosotros combinar lo que es el TNM en el caso de la cavidad oral, podemos entender lo que es la etapa de la enfermedad y según esta, obviamente vamos a poder dar un tratamiento dirigido al paciente. No se vayan a olvidar de esto. Y algo que a mí me sirve es esto de aquí, ¿no? Que les dije el 0 y el para poder identificar si se trata de no o sí. Entonces, con respecto al tratamiento de lo que es el cáncer de cavidad oral, vamos a ver este cuadrito de acá, pero básicamente se tienen que centrar en estos dos. Todo este cuadrito feo está aquí. Entonces, en el Perú, en cuanto a lo que viene a ser los tumores T1 y T2 con N0, es decir, sin metástasis a ganglios regionales, sin diseminación, por así decirlo, se le va a realizar al paciente lo que es una resección local amplia de la lesión con márgenes amplios, aproximadamente 1 centímetro de margen. No se olviden de esto. Resección local amplia de la lesión con márgenes amplios, con 1 centímetro de margen. Y si es que se encuentra un tumor T2, se le va a hacer una disección selectiva del cuello, ya que esto nos permite determinar si es que existe metástasis ocultas. Por eso está entre signos de interrogación. En T2 se realiza lo que es una disección selectiva del cuello para poder determinar si es que hay la presencia o no de metástasis ocultas. Y si es que además en la patología nosotros, es decir, en la biopsia, encontramos lo que es características malignas, el tratamiento se va a complementar con lo que es la radioterapia o la quimioterapia según lo encontrado, ¿no? Pero no se olviden que tratamiento de elección, en este caso, también va a ser la cirugía. Así que no se olviden de eso. ¿Alguien prendió su micrófono? ¿No? Ya. Ahora, continuando con lo que es el tratamiento de la cavidad, del cáncer de la cavidad oral, en estadios más avanzados, ya sea porque es un tumor mayor de 4 centímetros o porque está invadiendo estructuras que ya no pertenecen en sí a lo que es la cavidad oral, o también por lo que o si es que tenemos lo que es un ganglio positivo en el cuello, es decir, ya hay metástasis ganglionar, tenemos estas dos, por así decirlo, opciones de tratamiento. Esta opción de tratamiento, en el caso de que haya lo que es un cuello positivo, es decir, la presencia clínica de metástasis ganglionar, se maneja con lo que es una disección radical del cuello, que puede ser ipsilateral o bilateral a la lesión. Es decir, del lado de la lesión o toda la lesión. Se extirpa todo. Y esto depende si la lesión ha cursado lo que es la línea media o está en la región central, o también si es que existe lo que es la presencia de ganglios positivos contralaterales. Asimismo, esta disección del cuello positivo puede ser modificada si es que se puede preservar lo que es el esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal. Es decir, ya no se agarraría, ya no se extirparía todo, sino alguna que otra zona para poder conservar estas estructuras, ¿no? Y ahora, siguiendo con lo que es el tratamiento de estadio avanzado, tenemos el tratamiento complementario. Aquí usamos lo que es la radioterapia y la quimioterapia, y esto va a depender obviamente mucho de las características adversas que se encuentren dentro de lo que es el estudio histopatológico, o también llamado biopsia, ¿no? Como lo que viene a ser la extensión extranodal, los márgenes positivos, o que la tumoración primaria tenga una profundidad de invasión de más de 8 milímetros. Esto va a depender si es que se usa o no se usa lo que es la radioterapia o la quimioterapia, es decir, un tratamiento complementario. Y bueno, al acabar todo lo que es el tratamiento, debe de hacerse un seguimiento constante durante el primer año debido a la recurrencia a nivel regional o local, o porque puede presentarse también lo que es una metástasis a distancia. Entonces no se olviden de eso, hay que hacer seguimiento durante todo el primer año. Entonces, chicos, antes de pasar a lo que son el cáncer de tiroides, ¿alguna pregunta con el cáncer de la cavidad oral? Es un tema bien cortito, la verdad. ¿Todo claro? Sí, no, sí, no.
chicos. Por chat, por favor. Sí, sí, sí. No, no, no. Chicos, ¿todo claro? Para poder pasar. No hay problema si quieren que repita algo. Ya veo un sí. Perfecto. Gracias. Gracias, Rosario. Ya, entonces pasamos al cáncer de tiroides. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, ¿qué va a hacer la tiroides? Como ustedes ya saben, va a ser una glándula que se va a ubicar en la región anterior del cuello y su función va a ser producir hormonas tiroideas. Entonces, ahora, con respecto a lo que es la introducción del cáncer de tiroides. ¿Qué va a ser el cáncer de tiroides? Va a ser un tumor maligno que crece y se origina dentro de esta glándula tiroidea. Como podemos ver aquí, ya hay una tumoración, una neoplasia en la tiroides, entonces ya es una tiroides triste, ya tiene un cáncer. Y con respecto a su incidencia, esta ha ido aumentando en los últimos 20 años debido a un aumento de ecografías cervicales, no necesariamente por así decirlo, por prevención, solo que si en algún momento, por ejemplo, se le solicitó una ecografía cervical al paciente por alguna otra patología que no sea el cáncer de tiroides, y, ups, coincidencia, dentro de esa ecografía se llegó a determinar de manera incidental que también tenía cáncer de tiroides. Y a estos casos se le llama incidentalomas. Y es por eso que ha habido su incidencia ha ido aumentando en estos años, ¿no? Porque se han ido encontrando en diferentes situaciones. Y su mortalidad en este caso ha ido disminuyendo debido a que se detectan de manera temprana. Y obviamente si se detectan de manera temprana se pueden tratar y ya la sobrevida a 5 años aumenta ampliamente. Esto puede ocurrir en todos los grupos etarios, desde muy jóvenes hasta muy adultos. En este caso, 2 de cada 3 personas diagnosticadas de cáncer de tiroides tienen entre 20 y 55 años. Entonces, este es el grupo etario, por así decirlo, predilecto para desarrollar lo que es un cáncer de tiroides. Y también aquí es importante mencionar esto, que personas expuestas a lo que ha sido la radiación van a desarrollar lo que es el cáncer hasta pasado los 20 años. Por ejemplo, un ejemplo así característico es lo que sucedió en la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, ahí está. Y en este caso, varias personas después de haber sucedido este evento catastrófico, después de unos años desarrollaron lo que es el cáncer de tiroides, porque obviamente estuvieron expuestos a radiaciones exorbitantes, ¿no? Por lo tanto, también este va a ser, por así decirlo, un factor de riesgo, y ahorita lo vamos a ver. Y en este caso, el pronóstico del cáncer de tiroides va a depender de lo que es el tamaño del tumor, como ya saben, del TNM, obviamente, ¿no? La presencia de metástasis, la edad del paciente y en qué momento se diagnostica, es decir, en qué estadio se encuentra al diagnóstico del paciente. Y usualmente este cáncer se va a encontrar obviamente en estadios iniciales y por lo tanto se va a tratar de manera temprana. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, en sí no se conoce una causa, por así decirlo, conocida que los pacientes comparten, sino que van a haber diferentes, ¿no? Y se pueden asociar con diferentes factores de riesgo que se han visto que tienen relación con el cáncer de tiroides. Una de estas va a ser la exposición a radiación ionizante, como les mencioné, sobre todo en lo que viene a ser la etapa de infancia, por tratamiento ya sea por una radioterapia previa, por así decirlo. Por ejemplo, el paciente tuvo un cáncer de niñito en lo que viene a ser la cavidad oral, para mencionar el tema pasado, y le aplicaron lo que es una radioterapia. En unos años, debido a esta exposición a radioterapia, como estuvo cerca de la zona de lo que es la glándula tiroidea, puede desarrollar también un cáncer de tiroides en un futuro. Y aquí para mencionar he puesto lo que fue la explosión del reactor de Chernobyl. Y en este caso, como una radiación que se expandió a toda Europa, lo que hicieron fue darle, como datito curioso a todas las personas, yoduro de potasio. ¿Y por qué se le dio yoduro de potasio? Porque este va a ayudar a proteger la tiroides de las personas contra el yodo radioactivo. Y así también prevenir del cáncer de tiroides en un caso de un accidente nuclear, ¿no? Como es este caso. Hay un ratito. Ya está. Entonces, una forma de prevenir, por así decirlo, que se desarrolla el cáncer de tiroides va a ser administrándole lo que es yoduro de potasio a los pacientes cuando hay un accidente nuclear, en alguno de los casos. Y eso fue lo que se hizo en la explosión del reactor de Chernobyl. Otro también de los factores de riesgo va a ser los factores genéticos, el cáncer medular de tiroides, que lo vamos a hablar ahorita. El 25% se va a asociar con lo que es una herencia familiar, y asimismo el cáncer papilar de tiroides puede ser parte de un síndrome como el de Cowden. También otro factor de riesgo va a ser la dieta baja en yodo,
En el Perú, por el Ministerio de Salud, por una regulación que ya existe, todas las sales que se venden, ustedes vean en su casa, ahorita cojan la sal después de esta clase, y va a decir sal yodada. Todas las sales vienen con yodo ya. Y eso, como por así decirlo, es un factor beneficioso, un factor preventivo para que no se desarrolle cáncer de tiroides. De ahí también, con respecto a un factor de riesgo, va a ser el sexo. Las mujeres van a estar más predispuestas a padecer un cáncer de tiroides. Y entre los 30 y 50 años de edad también va a haber una incidencia, un aumento de lo que son los cánceres de tiroides. Y también la aparición, en este caso, de este grupo etario de lo que son los nódulos malignos de tiroides. Entonces, ahora, siguiendo con los tipos. Aquí sí que necesito que me presten bastante atención, porque de aquí sí viene. Esta es la única pregunta que me vino a mí en mi parcial. Ya. Entonces, vamos a empezar con el cáncer papilar y folicular de tiroides. Estos van a ser los cánceres conocidos como cánceres diferenciados de tiroides. No se olviden de esto me vino a mí. Cáncer diferenciado de tiroides va a ser el cáncer papilar y el folicular. ¿Y por qué se denominan así? Porque derivan de las células foliculares. Entonces, los cánceres diferenciados de tiroides van a ser el papilar y el folicular. No se olviden. Estos van a corresponder al 90% de todos los cánceres de tiroides, tienen crecimiento lento, tienen un buen pronóstico si se detectan tempranamente y existen variantes que de acuerdo a su agresividad, como son este caso de las células altas, las células columnares, la difusa esclerosante, la sólida y las células de Hartle, y pobremente diferenciadas, que esto también se conocen como cáncer de tiroides insular, van a estar sobre todo relacionados con lo que viene a ser el cáncer papilar y folicular de tiroides, ¿no? Con los cánceres diferenciados de tiroides. Estas son las variantes relacionadas. Pero esto de aquí no creo que venga. Lo de acá sí, es importante que se acuerden esto. Cáncer diferenciado de tiroides es lo que se relaciona con lo que viene a ser el cáncer papilar y folicular de tiroides. No se olviden de eso. Y ahora, hablando específicamente de cada uno, con respecto al cáncer papilar, este va a ser el tipo más frecuente de cáncer de tiroides, va a estar en un 80%, y el de acá generalmente va a ser de crecimiento lento, pero puede presentarse como enfermedad metastásica a nivel regional. Luego, con respecto al cáncer folicular, como el papilar va a ser un 80%, el folicular va a ser un 10 o un 15%, ¿no? Porque ambos suman un 90%. Van a ser los más frecuentes, no se olviden. Y en este caso el folicular representa un 10 o un 15% de todos los cánceres de tiroides, y el carcinoma de células de Hartle está considerado dentro de este tipo y corresponde al 3%. Luego también usualmente no tiene diseminación a lo que son los linfonodos, es decir, diseminación linfática, pero en algunos casos sí produce lo que es la diseminación hematógena y frecuentemente a lo que viene a ser el pulmón y lo que es el hueso. No se olviden de eso. O sea, sí puede haber diseminación linfática, pero en muy poquitos casos. Pero lo más frecuente es hacer la hematógena a estas dos estructuras, a los huesos y al pulmón. Pero aquí lo que quiero que se recuerden es esto. Representa un 90% de los cánceres de tiroides y son conocidos como cánceres diferenciados de tiroides. No se olviden de eso. Eso es lo que tienen que rescatar de esta diapositiva. Estos dos de aquí. Ahora, con respecto al cáncer papilar y folicular de tiroides, ¿cuál va a ser su tratamiento? El tratamiento de elección va a ser quirúrgico, no se olviden de eso. Siempre aquí va a ser el quirúrgico. Y en este caso, el tratamiento quirúrgico que va a incluir lo que es la tiroidectomía total. En caso de enfermedad ganglionar, se va a acompañar de lo que es una disección ganglionar. Es decir, si tenemos un ganglio positivo, también se tendría que extirpar en ganglio. Obviamente del lado del cuello afectado, ¿no? Del lado ipsilateral. Y en este caso, cuando se extirpa lo que es los ganglios, se tiene que incluir los grupos ganglionares 2, 3 y 4. Y en el Perú, específicamente en el Perú, no sé por qué no sale la banderita aquí, en el Perú se tiene que extirpar también al momento de hacer la disección ganglionar el 5B, no se olviden de esto. Y aquí el marcador tumoral para el carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, el papilar y el folicular, es la tiroglobulina. Este va a permitir para seguimiento. Y también, por así decirlo, para tener un diagnóstico, entre comillas, pero no tanto así, sino para seguimiento. Me va a servir para el seguimiento. Y en el caso de, posteriormente a lo que es el tratamiento quirúrgico, la terapia complementaria con yodo se realiza en los pacientes que tienen lo que viene a ser características patológicas de alto riesgo, como es el caso de que el tumor haya medido más de 2 centímetros, de que haya habido una invasión extracapsular o linfovascular,
que haya afectado los ganglios linfáticos y lo que viene a ser la vasculatura. También si es que hay una variante, si es que tiene lo que es una variante histológica agresiva y si es que es de alto grado de diferenciación. Mientras más alto grado de diferenciación, obviamente va a ser más de peor pronóstico, porque va a tener más diferentes células y va a ser más difícil de tratar. Y también aquí la edad mayor de 55 años va a incluir un factor de riesgo. La terapia complementaria de yodo, aquí es importante recalcar, que va a servir solo en lo que viene a ser el cáncer papilar y folicular de tiroides, es decir, en los cánceres diferenciados de tiroides. Solo va a servir en este caso, porque ahorita vamos a hablar del medular y en ese caso no sirve. Ahora, con respecto al cáncer medular de tiroides, se desarrolla a partir de las células C y parafoliculares, y estas células parafoliculares o las células C van a producir lo que se denomina calcitonina. Y esta calcitonina va a ser un marcador tumoral por excelencia, no se olviden de esto, marcador tumoral por excelencia del cáncer medular de tiroides, la calcitonina. Y puede ser detectado antes del tratamiento, y obviamente si es detectado antes del tratamiento nos va a servir justamente para lo que es el diagnóstico, pero una vez ya se ha tratado el paciente y todo, si es que aparece lo que viene a ser el antígeno carcino embrionario, si es que se eleva este de aquí en conjunto con lo que es la calcitonina, nos está indicando lo que es una recidiva, es decir, que ha vuelto el cáncer. Entonces, estos dos marcadores tumorales van a ser muy importantes para el seguimiento. No se olviden que los marcadores tumorales son importantes para el seguimiento. Y ese cáncer medular de tiroides va a corresponder al 2 al 3% de todos los cánceres de tiroides. Entonces, no es tan frecuente como los anteriores ya mencionados. Y aquí es importante que recuerden que la mutación del protooncogen RE juega un rol muy importante en estos pacientes, por lo que su estudio va a estar indicado. Y aquí, en este caso, existen dos tipos, el esporádico y el familiar. El esporádico va a representar el 75% y ocurre individualmente, obviamente, si es que sin un antecedente, ya sea familiar o un antecedente previo, ¿no? Y el familiar, obviamente, como dice su propio nombre, va a representar el 25% y se va a asociar a otros síndromes como síndrome de MEN2A y MEN2B. Y por ende va a estar asociado con lo que es la hipercalcemia y el feocromocitoma. No se olviden de esto. Y el familiar obviamente ya tiene que ver con los antecedentes familiares. Y para el tratamiento de lo que es el cáncer medular de tiroides, ¿qué es lo que se va a hacer? También tratamiento quirúrgico. Y acá va a incluir lo que es la tiroidectomía total y disección ganglionar cervical, si es que obviamente hay presencia de invasión de un ganglio cercano. Y en este caso no se da terapia ablativa con yodo, a diferencia de los carcinomas papilar y folicular que sí se daba. ¿Y esto por qué? Porque el cáncer medular de tiroides no está indicado aquí porque, por así decirlo, no consume yodo. Entonces no me va a servir de nada darle yodo si no tiene habilidad por captar yodo de este cáncer. Por lo tanto, no se da la terapia ablativa por yodo en este caso. Y por último, dentro de los tipos de cáncer de tiroides tenemos al cáncer anaplásico o indiferenciado. Este va a ser el de peor pronóstico. No se olviden de esto, peor pronóstico. Triste, triste. Y, sin embargo, va a ser el menos común de todos los cánceres. Va a representar menos del 1%, algo así como los sarcomas, pero va a ser el de peor pronóstico. Comúnmente aparecen lo que son los pacientes mayores de 60 años, va a ser de difícil manejo y la diseminación es rápida dentro del cuello y de otras partes del cuerpo. O sea, va a dar metástasis rápidamente. Y sobre todo cuando ya se diagnostica este cáncer de acá, va a estar en unos estadios muy avanzados, tanto es así que puede tener el paciente una sobrevida solo de 6 meses. Entonces es de peor pronóstico y por lo tanto es importantísimo poder detectarlo a tiempo, porque da metástasis general, ¿no? Y también regional. Entonces, todo claro con los tipos de cáncer de tiroides, chicos. No se olviden que el papilar y el folicular son cánceres diferenciados de tiroides y estos van a ser los más frecuentes, dentro de los cuales el papilar va a ser el más común. Luego aquí que se tienen que recordar que el marcador tumoral para lo que es el cáncer papilar y folicular, es decir, los cánceres diferenciados de tiroides, va a ser la tiroglobulina y aquí, en este caso, sí se da la terapia complementaria de yodo. Ahora, con respecto a lo que es el cáncer medular de tiroides, este va a ser menos frecuente, obviamente, y aquí no se da lo que es la terapia complementaria con yodo porque no tienen habilidad para captar el yodo de este tipo de cánceres. Y aquí lo más importante que se recuerdan es que los marcadores tumorales son la calcitonina y el antígeno carcino embrionario. Y si es que se elevan después del tratamiento, van a estar indicando una recidiva, es decir,
que el cáncer ha vuelto. Y aquí lo que se tienen que acordar acá es que es el de peor pronóstico. Peor pronóstico porque obviamente tiene más capacidad de hacer metástasis, y si hace más metástasis, peor pronóstico. Y la sobrevida en este caso a veces se puede identificar cuando ya al paciente solo le queda 6 meses de sobrevida de tiempo de vida, ¿no? Entonces, todo claro con eso, chicos, para que rescaten lo más importante de estas diapositivas. Para ya pasar a lo que son los signos y síntomas. Sí, sí, sí. Por reacciones. ¿Aló? ¿Sí, chicos? Ya veo un like, perfecto, gracias. Ya, entonces vamos a pasar a lo que son los signos y síntomas. En sí, aquí la presencia del nódulo en la tiroides va a ser el signo más común, es decir, ya el tumorcito, ¿no? Que el paciente llegue y dice, doctor, tengo un tumor acá, un nodulito, no sé, ya, eso va a ser un signo característico, el más frecuente de un cáncer de tiroides. Y menos del 10% de los nódulos tiroideos en los adultos va a ser cáncer, no se olviden de eso. También puede aparecer un nódulo benigno y también un nódulo maligno, pero al menos de 10% va a ser cáncer. Y usualmente el nódulo genera disconfort, obviamente discreto dolor, sin otro síntoma de lo que son los estadios tempranos. Y aquí un caso característico que les va a llegar a su consultorio de un cáncer de tiroides es que el paciente llega diciendo que tiene un nodulito, que ha notado incremento en la región de su cuello, y obviamente ustedes le van a hacer el examen y efectivamente, ¿no? Va a tener el bultito y ese va a ser el signo característico, no se olviden de lo que es el cáncer de tiroides. Y también muchas veces se hallan nódulos tiroideos secundarios a lo que es una ecografía, como les mencioné, lo que se conoce como incidentalomas. Como por una ecografía que no tenía nada que ver con lo que es el cáncer, ¿no? Sino por otra ecografía que se realizó en la que es en una ecografía cervical que se realizó y se encontró lo que es el cáncer de tiroides, ¿no? Y hay ciertos síntomas en este caso, ciertos síntomas y signos que cuando se presentan nos pueden alertar también de lo que viene a ser el nódulo, ya esté en lo que son etapas avanzadas, ¿no? O que también están infiltrando lo que son estructuras adyacentes. Como viene a ser lo que es la disfonía, que se da por el compromiso del nervio recurrente laringio, o también por lo que es la infiltración del cartílago laringio. Por eso se produce la disfonía, cuando hay una infiltración, sobre todo del nervio laringio, no se olviden. Luego la disfagia por compromiso del esófago cervical o por presencia de tumoración extensiva de tipo compresiva. Es decir, no va a poder pasar la comida. Luego la disnea por compresión de lo que son las vías respiratorias. Y obviamente estos de aquí, estos tres síntomas, ya me va a dar evidencia de que el cáncer ya está invadiendo más estructuras, es decir, ya está en un estadio más avanzado. Ahora, con respecto al diagnóstico. Aquí va a ser importantísimo lo que es el examen físico. El examen físico me va a permitir valorar lo que es el tamaño, la consistencia, los bordes, la movilidad y exploración también de los ganglios cervicales. Asimismo, también este examen nos va a permitir observar la presencia de metástasis ganglionar. ¿Alguien sabe? Bueno, sí deben saber porque están llevándolo en Medicina 1. ¿Cuáles son los dos exámenes físicos que se deben de realizar en lo que es la exploración de la tiroides? ¿Ya lo han visto en Medicina 1? La palpación y No, también sí, pero van a haber dos maniobras características que tienen nombres característicos. la de Kervain y hay uno que empieza con L, pero no me acuerdo. Ajá, perfecto, 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 Jocelyn. Esas dos maniobras van a ser las que se utilizan para poder palpar o examinar de manera física lo que es la tiroides. La Kervain, que se realiza de manera posterior, en donde el médico va a estar en los hombros del paciente y va a empezar ahí a ocultar. Y la de Lange, no sé cómo se dice, la verdad, ahorita no sé, es que es de forma anterior, en donde ya el médico empieza a palpar, ¿no? Toda esta zona. No se olviden de eso. Eso también viene en Medicina 1 y para la vida. Y luego dentro de lo que es el examen de apoyo diagnóstico incluye lo que es la ecografía cervical. En casos avanzados o en variantes agresivas se incluye lo que es la tomografía cervical.
Este va a ser el estudio complementario de elección, no se olviden, la tomografía cervical va a ser el estudio complementario de elección para el cáncer de tiroides. Es importante esto. Y si en el examen físico hemos hallado de que se trata de una tumoración grande, pétrea, dura, poco común, debemos considerar también lo que es una tomografía cervical. No se olviden de esto. La tomografía cervical va a ser el estudio de elección de apoyo para el cáncer de tiroides. No se olviden. Y asimismo, la radiografía de tórax también incluye parte de la evaluación para descartar una enfermedad a distancia, es decir, una metástasis. Y aquí no lo he puesto, pero también es importante que lo tengan en consideración porque en su PPT lo menciona. Se debe realizar también lo que es una laringoscopía indirecta. ¿Y esto para qué? Para evaluar las cuerdas bucales y con ello saber si es que existe infiltración o no del nervio laringio recurrente. Ya les mencioné que uno de los síntomas va a ser la disfonía cuando se ve comprometido este nervio. Pero no se olviden de acá, lo que tienen que rescatar es esto, que la tomografía cervical va a ser el estudio de elección de examen de apoyo de diagnóstico de cáncer de tiroides. No se olviden. Ahora, también van a ver lo que viene a ser en el caso del cáncer medular, que les mencioné, que era el segundo después de lo que es el diferenciado de tiroides en forma de incidencia. Aquí se debe solicitar lo que viene a ser el marcador tumoral de calcitonina. No se olviden de eso. La calcitonina va a ser el marcador tumoral. Obviamente antes del tratamiento para poder guiarnos, por así decirlo, del diagnóstico y después para ver si es que ha habido una recidiva, ¿no? Si es que el cáncer ha vuelto. Pero no se olviden del cáncer medular, el marcador tumoral va a ser la calcitonina. ¿Y alguien se acuerda cuál era el marcador tumoral del cáncer diferenciado de tiroides? Se los puse, se los mencioné también. Del papilar y del folicular. Tiroglobulina. Sí, perfecto, la tiroglobulina. Perfecto, Jocelyn, crack. Ya. Y aquí también dentro del diagnóstico tenemos la biopsia por aspiración con aguja fina, o más conocida como BAF, que es el método diagnóstico para determinar si el nódulo es benigno o maligno. Por lo que se ha indicado en todo un nódulo que mida más de 1 centímetro. No se olviden de esto. Y por último, antes de finalizar, tenemos lo que es el tratamiento. Aquí lo he tratado de poner bonito porque soy diapositiva, hay un montón de textos, se lo juro, he tratado de resumirlo lo más poquito que pueda. Entonces, en cuanto al tratamiento, ya habíamos adelantado que según el tipo histológico, obviamente, tenemos que hablar de un tratamiento, ¿no? Como ya vimos en los diferentes tipos que hemos hablado. Pero de manera general, la cirugía va a ser el tratamiento indicado tanto para el tumor primario, que vendría a corresponder a lo que viene a ser la glándula tiroidea en sí, como para la enfermedad regional, que vendría a corresponder si es que hay infiltración con lo que viene a ser los ganglios cervicales, ¿no? Que están al costado de la glándula tiroidea. Aquí, la tiroidectomía total está indicada, asimismo se puede realizar lo que es una hemitiroidectomía, dependiendo obviamente del tamaño del tumor y de los factores de riesgo que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente anciano, obviamente tendríamos que considerarlo, ¿no? Si es que hacemos una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, debido a las complicaciones que pueda haber post-cirugía. Luego también la disección ganglionar cervical se va a realizar siempre y cuando haya presencia de metástasis ganglionares evidentes, ya sea clínicamente o patológicamente, es decir, por un estudio de imagen o con una confirmación de una biopsia. Solo lo que viene a ser la disección ganglionar cervical se aplica si es que hay infiltración, obviamente, a los ganglios, ¿no? Si es que no hay, obviamente, entonces debe extirpar lo que son los ganglios. Y luego la terapia ablativa de yodo, en este caso se va a realizar en los cánceres. ¿En qué cánceres se realizaba? Ay, no la vean, no la vean. Ya, no la vean. ¿En qué caso de cánceres se realizaba la terapia ablativa con yodo? En los papilares y foliculares. Ajá, ¿y en qué cáncer no servía? Porque En no los tenía habilidad. En los que, discúlpame, te corté. medulares. Sí, perfecto, exactamente. No se olviden que la terapia ablativa con yodo solo va a servir en los diferenciados, que es decir, el papilar y el folicular. Y en los medulares no me va a servir porque no tienen habilidad por captar yodo, entonces sería como si no le estuviéramos dando nada. Y aquí, posteriormente al tratamiento de lo que viene a ser la cirugía y el yodo, si es que es un carcinoma papilar y folicular, es decir, un cáncer diferenciado, podemos implementar lo que es la hormonosupresión.
Y esto se va a lograr con la administración de levotiroxina. No se olviden de esto. Este va a ser el fármaco que va a lograr lo que es la hormonosupresión. Y según el peso, esto se va a administrar según el peso del paciente. También lo van a ver en medicina 1, más a fondo. Y siempre se va a tratar de mantener con lo que es la hormona estimulante de tiroides, es decir, la TSH en niveles bajos y la T3 y T4 en niveles normales. Entonces puede que de aquí saquen alguna pregunta, no se vayan a olvidar de esto. TSH en niveles bajos y T3 y T4 en niveles normales. Ese es el objetivo de la inmunosupresión con lo que viene a ser la administración de levotiroxina. Y por último, se puede complementar también el tratamiento con lo que es la radioterapia si es que hay alguna enfermedad avanzada, si es que hay una enfermedad irresecable, es decir, que ya no se puede extirpar todo el tumor porque ya ha comprometido varias estructuras que son vitales, ¿no?, para la persona. O si es que ha quedado lo que es una enfermedad también macroscópicamente residual después de la cirugía. Es decir, si ha quedado, por así decirlo, una masa del tumor, se puede también terminar de eliminar con lo que es el uso de la radioterapia. Entonces, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Para repasar, para ver si me han entendido. Voy a terminar de grabar.